escucha? Buenas tardes, doctor. Sí. Buenas tardes, doctor. Sí, se escucha. Doctor, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien. Está por ahí Gabriela Parlotti. ¿Me puede dar un número? Doctor, disculpe que le interrumpe. Sí. Habla con Francisca. No sé si se ve mi manita levantada. Sí, dígame. Usted en la clase pasada no dejó ni preguntas ni el, ¿cómo se llama esto? Ni el control de lectura. Sí, doctor. Solo que nos preparemos para el microparcial, nomás nos dijo doctor. Sí, nos dijo desde dónde a dónde teníamos que estudiar y todo. ¿Ya en qué hemos quedado? Que el parcial va a ser el 6 de abril en nuestras clases. Ah, claro, pero no, en nuestro tomario, ¿en qué hemos quedado? Y el día 3 de abril tiene que dar su simulacro, ¿no? Sí, doctor. Sí, doc. Ok. ¿En qué quedamos? ¿El temario? Hasta antes En de venas venas, y creo. vasos linfáticos. O venas, sí. Claro, Hasta ese es el aquí. temario, pero no, lo que hemos avanzado, pues nuestro tema normal. Ah, Taquicardia. Hasta ahí. doctor, ¿puede agregar a un compañero quien yo no lo encuentro y no se puede unir a la reunión? Ya, un segundito, por favor. Por favor. Ahorita le agregamos. ¿En qué quedamos? ¿En qué estábamos, Francisca? Em venas e ¿Qué tal? vasos linfáticos, diapositiva 26. Quedamos aí, na explicação. Ah, ya, venas tenemos que hacer entonces. Ok. Ok. Ahora sí, ¿qué compañero quieren que se les invite? Perdón. No, doctor, ya está, ya pudo ingresar, me dijo. Gracias. Ah, ya. Ok. Muy bien. De todos modos, cuando no les dé tarea o preguntas, pues antes de que acabe nuestra clase tienen que decirme, ¿no? Porque a veces nos va como en este caso. Entonces, si hoy día, por ejemplo, al finalizar la clase no les he dado preguntas de investigación, con toda confianza, doctor, no tenemos preguntas, porque no se olviden que eso entra a su examen. Entonces, si no les doy, se supone que esas 4 preguntas que no les he dado voy a sacar yo, obviamente, pero ustedes no lo van a tener, ¿no? Entonces, para que sea equitativo y sea justo, entonces es bueno nomás que ustedes pregunten para que podamos hacer la investigación. Y también el temario, ¿no? El doctor nos está diciendo de dónde a dónde vamos a leer, ¿no es cierto? Entonces siempre quedaría pues vacío. Ok. Adelante, Jaime, ¿quién está? Olá, doutor. Luciano. Buenas tardes. Luciano, buenas tardes. Sí, disculpe, entonces podría nos dejar hoy las preguntas, ahí suma 8 preguntas en total, con las 4 de hoy y las 4 de la clase pasada. Puede ser una buena alternativa, Luciano. Déjame analizar y al finalizar del proceso, si es conveniente, entonces hago eso, Luciano. Gracias por sugerirnos.
Gracias, doctor. No, pues a ustedes, más bien así, una buena alternativa. Pero a ver, desarrollamos el temario en función de eso. Vemos ya, Luciano. Bien, entonces, Luciano, me avisa si es que se ven las diapositivas. Vamos a ver entonces venas. ¿Se puede ver, Luciano? Sí, doctor. Muy bien. Te agradezco, Luciano. Ok, vamos a ver entonces los componentes venosos y linfáticos pues del aparato circulatorio. Y en esta oportunidad, sin duda, cuando hablamos de venas y linfáticos, hay que recordar pues que hay dos procesos, en el caso del componente venoso, que van a llevarse en forma conjunta el 90% de la patología venosa. Estas, sin duda, es pues las varices y es la flebotrombosis. Estas dos enfermedades abarcan el 90% de patología venosa. Las varices y la flebotrombosis van a afectar el componente venoso y en el primer caso, cuando hablamos de las varices, nada más pues vienen a ser venas anormalmente dilatadas, como pueden ver, tortuosas, que sin duda pues han presentado un aumento de la prolongación de lo que es la presión intraluminal, generando una dilatación y afectando sin duda a lo que son las valvas, como pueden ver. Normalmente una valva se cierra una vez que pasa la sangre para evitar pues la presión de la gravedad e ir pues en el sentido de lo que es el corazón. Pero cuando fallan en una vena varicosa, esas valvas van a permitir la regurgitación de la sangre, aumentando más la dilatación y la tortuosidad de este vaso venoso. Es fácil de diagnosticar, como decía uno de mis maestros, fácilmente podemos diagnosticar a 5 metros una varice. Entonces la parte superior e inferior de las piernas suelen ser más afectadas. Y a esta distancia uno tranquilamente puede decir, sí, mi paciente tiene varice superficial, pero lamentablemente estas superficiales son las que menos nos debe preocupar, por el hecho de que van a liberar solamente el 10% de sus coágulos al torrente vascular venoso. En cambio, las profundas, las que no vemos, ese va a liberar cerca del 90% de sus coágulos al componente venoso. Entonces, un poco haciendo un relieve, las superficiales, si bien se puede diagnosticar fácilmente, pero las profundas son las que nos deben interesar. Estos vasos venosos van a soportar, pues, elevadas presiones hasta 10 veces más de lo normal cuando el paciente está en bidepestación o haciendo algún tipo de ejercicio de forma permanente. 3 horas, 2 horas, 5 horas, 10 horas estando parados, obviamente, pues, que van a afectar sus componentes venosos. Del 10 al 30% de los adultos van a desarrollar varices en sus extremidades inferiores, especialmente si se tratan de mujeres, porque, como van a ver, tienen una alteración en la colágena tipo 7 de sus vasos venosos, al margen de que puede tener pues mayor probabilidad de aumentar la presión pélvica y obviamente por vestimenta, como vamos a ver. Vean cómo el sobrepeso hace que puedan cargarse sobre las extremidades inferiores una gran presión, más del 10%, generando una varice. Lo propio cuando una mujer está embarazada, aumenta pues el efecto de presión de masa, dificultando el retorno venoso o drenaje venoso a nivel de la pelvis. ¿Alguna predisposición familiar se ha visto? Abuela, mamá, hija, con varices y alteración pues del desarrollo de la pared vascular venosa. Las características que van a presentar un vaso venoso, diapositiva número 33, para considerar. Tenemos las ectasias, tenemos la congestión, tenemos el edema, el dolor y la trombosis de ese nivel.
La isquemia tisular secundaria pues es consecuencia de la congestión venosa crónica y el mal drenaje vascular. Muchos de nuestros pacientes llegan a la consulta, especialmente los de la tercera edad, tapados hasta acá con la mediecita. Lo que nosotros tenemos que hacer cuando viene un paciente de tercera edad y sospechamos de que tiene alteración circulatoria, bajarle la mediecita, sacarle el zapatito y obviamente nos vamos a encontrar con esto, con una dermatitis provocada por una éxtasis, ya que va a haber pues hemólisis de glóbulos rojos extravasados en esa zona. Y eventualmente, en algunos casos, podemos encontrarnos con esto, una úlcera, ¿no es cierto? O una mala cicatrización o infección, que son complicaciones adicionales de esa mala circulación. Entonces, imagínense, si yo no le bajo la mediecita que está hasta acá, cubriendo su piecito de mi paciente, esto nunca voy a descubrir. Entonces, debo bajar la mediecita, debo sacarle el zapatito para poder ver esto. Y después le vuelvo a poner la mediecita, después le vuelvo a poner su zapatito. ¿Cuánto voy a tardar? Ni siquiera un minuto. La embolia en estas venas superficiales es un poco habitual, como decíamos, en contraste con la frecuencia relativamente alta de la embolización pues, en venas profundas. En venas superficiales, 10%. En venas profundas, 80%. O sea, vean la diferencia. Enorme. También puede existir, pues, desarrollo de varices en otras partes de nuestro cuerpo. Dentro de los más llamativos son las del esófago. Les he traído un grato 4 acá para que a simple vista uno pueda darse cuenta que el esófago no está normal en una endoscopía. Está presentando estas tortuosidades que son vasos venosos submucosos. O cuando vemos pues la región del ano y vemos un paquete hemorroidal que está generando la hemorroides. Igual una varices a nivel del ano. Cuando se ve aquí afuera, este es pues externo. Y hay también varices adentro, que son las internas, como vamos a ver. En el caso del esófago, lo habitual es que pues, se presente cuando haya existido una lesión hepática. Puede ser un tumor, puede ser cirrosis, puede ser prehepático, hepático o poshepático, que impida la circulación venosa por el sistema portal. De modo que la sangre, que no puede pasar por acá, regurgita, y uno de los órganos afectados sin duda va a ser pues el esófago, generando una varices esofágica, el componente esplénico y obviamente el componente abdominal. La hipertensión portal, por ende, va a traducirse pues en un aumento del flujo sanguíneo, generando varices esofágica, generando hemorroides, generando la famosa cabeza de medusa en los vasos venosos perumbilicales a nivel abdominal. Diapositiva número 40 para considerar. El peligro de cualquier componente venoso vascular afectado es que se puede romper, como en este caso a nivel de la estructura luminal del esófago, provocando pues una hemorragia digestiva masiva e incluso puede ser mortal. En el caso de la hemorroides, habíamos mencionado hace un rato que unos van a ser internos y otros van a ser externos. Con compromiso del componente venoso, con su dilatación, congestión vascular pélvica, que puede manifestarse pues en un embarazo o un esfuerzo por diferentes circunstancias, como el hecho de defecar cuando está estreñido o de estornudar constantemente, aumenta entonces la presión y genera muchas veces este hecho. O el hecho de estar trabajando, ¿no? Sentado constantemente 3 horas, 4 horas, 5 horas, 10 horas, como en el caso de los choferes que manejan autobuses, taxis o cualquier otro vehículo, ellos están sentados fácilmente como 10 horas o más. Entonces ellos van a tener posibilidad de generar hemorroides. Las complicaciones, diapositiva 43, de esas estructuras varicosas a nivel de lo que es la hemorroides, es pues el sangrado, una hemorragia, la trombosis, la ulceración y la infección. Entonces, todas estas, cirugía para extirpar y solucionar este cuadro. Si hablamos de la tromboflebitis o flebotrombosis, simplemente son dos términos, dos denominaciones empleadas indistintamente en función a qué primero apareció. Si apareció primero un coágulo
entonces tromboflebitis. Y si apareció primero la inflamación, entonces levotrombosis. Ambos es indistinguible uno del otro, a no ser que sepamos cuál es lo que primero apareció. La afección de las venas profundas, que decíamos hace un rato, especialmente a nivel de las piernas, en el 90% de los casos, habíamos dicho que un 80 o 90% van a liberar coágulos. Pero también hay otras localizaciones que van a generar, pues, presión venosa, como ser los plexos venosos periprostáticos en un varón, el plexo venoso pélvico en una mujer, a nivel de las grandes venas del cráneo, o si no, el drenaje de los senos de la dura madre. Y la trombosis venosa portal, sin duda. Esta va a generar, pues, un trastorno trombólico por hiperreactividad plaquetaria, en algunos casos, como en el caso de la policistemia vera. La inmovilización en muchos pacientes puede, pues, generar la posibilidad de una trombosis venosa profunda, especialmente en las extremidades inferiores. Por eso es que cuando ustedes vayan al hospital y tengan que hacer un turno o un rote, si hay un paciente en la sala en la cual ustedes están trabajando, inmovilizado o en coma o por cualquier circunstancia, tienen que moverle manitos, piecitos, cabeza, cuerpo, hacerle girar, hacerle caminar, para evitar precisamente esa trombosis venosa profunda. Se asocia a periodos, pues, de encarnamiento o de mala posición, sedestaciones, y también, pues, durante los viajes largos en avión o en automóvil, que uno va a estar parado o sentado. Cuando un paciente ha sido operado o inmovilizado, entonces cuando se termina la cirugía, a las 2 horas ya el médico indica de que puede moverse o tiene que moverse, precisamente para evitar este tipo de afección que estamos mencionando. En algunas circunstancias puede haber, pues, un ralentimiento del retorno venoso, o sea que va haciendo lento su circulación, como en el caso de la insuficiencia cardíaca, como en el caso del embarazo o de la obesidad. Diapositiva número 52, para considerar. También hay que recordar, pues, que la hipercoagulabilidad sistémica, que puede ser genética, contribuye, pues, a que exista un potencial formación de trombos y se formen las tromboflebitis. También pacientes con cáncer o adenocarcinoma y hipercoagulabilidad van a presentar, pues, síndromes paraneoplásicos y la elaboración de factores procoagulantes por las células tumorales. Bien, si me esperan un segundito, se me está por apagar la batería. Voy a continuar.
Muy bien. Vamos a continuar entonces. ¿Se puede ver tromboflebitis migratoria? Sí, doctor. Sí, se ve. Gracias, Angelina. Bien, entonces, vean acá está el señor Armand Torceu, un médico que en su época presentó, pues, tromboflebitis migratoria. Él padecía de un adenocarcinoma de cabeza del páncreas y, bueno, pues, él vio cómo en su propio cuerpo aparecía y desaparecía, pues, esa trombosis, que posteriormente a su fallecimiento se lo designó como el signo de Torceu. Diapositiva número 55 para considerar para nuestro examen. Los trombos, pues, en las piernas tienden, pues, a generar pocos o nulos signos y síntomas fiables, porque esa parte interna que presenta dilatación, edema, cianosis, calor y eritema, pues es dificultoso poder evidenciarlo. Por eso es que se tiene que buscar eventualmente la presencia de esa afección. ¿Cómo se logra? Mediante 3 pasos. El primer paso consiste en presionar sobre la vena afectada con el dedo pulgar, que se llama digitopresión. Si logramos provocar o exacerbar dolor en ese trayecto venoso, por ejemplo, pues de la tibial posterior, entonces hay pues una trombosis venosa profunda. Pero si no duele, tenemos que pasar al siguiente paso. El siguiente paso es apretar los músculos de la pantorrilla y hacer digitopresión sobre el componente venoso. Si hay dolor, estamos frente a una trombosis venosa profunda. Pero si no, pasamos al tercer paso. Es doblar el pie haciendo una dorsiflexión forzada hacia lo que es la pierna. Presionamos los músculos de la pantorrilla y hacemos digitopresión sobre el componente venoso. Si provocamos dolor en esa vena, estamos frente a una trombosis venosa profunda y hablamos del signo de Hohmann positivo. Si es que no duelen estas 3 maniobras, que debe ser lo esperado, entonces no tiene el paciente trombosis venosa profunda. Diapositiva 57, entonces, para considerar para nuestro examen. Las complicaciones de esa trombosis venosa profunda es pues que se dividen en coágulos y por el componente vascular venoso llegue pues al corazón derecho. Y del corazón derecho por la arteria pulmonar pasa a los pulmones. Y en los pulmones se tranca. ¿Por qué? Porque el componente venoso va a ser cada vez más pequeñito, más pequeñito, más pequeñito y el coágulo sanguíneo en algún momento pues va a estancarse. Normalmente el componente venoso, el trombo venoso, va a variar en cuanto al tamaño, va a variar en cuanto al número. Normalmente cada día se liberan émbolos de 0,5 o menos de centímetros de diámetro y llegan al pulmón y se disuelven y nosotros no sentimos nada. Pero cuando estos coágulos superan el 0,5 centímetros, 0,6, 0,7, 1 centímetro, 2 centímetros, recién va a dar signos de sintomatología. Si hablamos del síndrome de la vena cava, ya sea superior o inferior, hay que recordar que en el caso de la vena superior es la expresión clínica de la obstrucción de este vaso que nos hace pensar en este cuadro, especialmente cuando pasa pues por el mediastino superior, y las causas que generen una obstrucción pueden ser lesiones tumorales infiltrativas, compresivas o trombóticas, como en el caso que pueden ver acá del pulmón. Entonces, cuando hay un cáncer broncogénico, vean que el componente venoso está comprometido. O si hablamos de un tumor del mediastino, como ser un linfoma, también va a comprometer el componente venoso. De modo, sea uno o sea el otro, como causa de que exista esta obstrucción, vamos a estar frente al síndrome de la vena cava superior. Ahora, ¿qué va a presentar el paciente? Cianosis pardusca, va a presentar a nivel del cuello, como pueden ver, dilatación del componente venoso y obviamente también pues en la cabeza, sin duda, y las extremidades superiores. Es más, pueden afectarse también los vasos pulmonares, generando pues una disnea posteriormente. Diapositiva 63 para considerar.
En cambio, cuando hablamos del síndrome de la vena cava inferior, hay que hablar pues del componente venoso. Y sin duda, pues el sistema portal es el que va a ser afectado. Primero, puede ser por un tumor del hígado, que como ven, puede obstruir y tapar pues este retorno venoso. Pero también puede tratarse de un tumor del riñón, que por el componente venoso va a expandirse y va a obstruir este sistema. De modo que ya sea un hepatocarcinoma o un carcinoma de células renales claras, que van a generar un trombo ascendente procedente de cualquiera de estos componentes venosos y pues van a afectar las extremidades inferiores, sin duda. De modo que esa obstrucción va a provocar pues un edema en las extremidades inferiores con un Gogel positivo 3 cruces. También va a generar la famosa cabeza de medusa con una dilatación de las venas colaterales superiores del abdomen. Y obviamente también va a haber pues afección de la vena renal, de modo que el riñón va a empezar a liberar en la orina gran cantidad de proteínas, generando proteinúria masiva. Si hablamos del componente linfático y de los ganglios linfáticos, en el caso de la inflamación del componente linfático es la linfangitis, que puede ser primaria pero rarísima, más es secundaria como resultado pues de procesos inflamatorios o tumorales. ¿Cómo nos damos cuenta que estamos frente a una linfadenitis? A una linfangitis, perdón. Cuando hay un proceso infeccioso bacteriano que cursa por este componente linfático y, como ven, lo vuelve rojo en el trayecto del componente linfático. Y cuando tocamos o presionamos, hacemos una digitopresión sobre este componente vascular, generamos dolor. ¿Y cuál es la bacteria que puede generar? Y con más frecuencia es el estreptococo beta hemolítico, del grupo A de la clasificación del Langenfeld. Si vemos los vasos linfáticos afectados, están dilatados con gran cantidad de polimorfonucleares, monocitos, y que cuando van y drenan a los ganglios linfáticos van a producir pues celulitis u abscesos locales en ese lugar. Si hay una afección en el extremo inferior de nuestras extremidades inferiores, a nivel de lo que es la pierna, o la pantorrilla, o el tobillo, o que sea, o la planta del pie, si circulan los gérmenes, entonces vamos a ver el trayecto por el enrojecimiento del componente linfático. Y este va a desembocar sin duda en un ganglio. El agrandamiento doloroso de esa estructura ganglionar se llama linfoadenitis aguda. Cuando hablamos de linfedema, estamos hablando de un edema ocasionado porque no se drena por el componente linfático. Ese linfedema puede ser primario o secundario. En el caso que se trate de un primario, hay pues malformaciones congénitas que hace pensar en que este linfedema congénito simple porque no hay vasos linfáticos, por una parte, o hay hipoplasia linfática, por otra. Y un ejemplo de este linfedema primario es pues la enfermedad de Milroy, linfedema congénito hereditario familiar, en el cual no tienen vasos linfáticos, hay una genesia, de modo pues que no circula la linfa normalmente como nosotros conocemos. En cambio, el secundario es pues por obstrucciones que se pueden dar o un bloqueo de un vaso linfático ya establecido. ¿Por qué se puede bloquear? Por un tumor maligno que ha migrado y ha hecho metástasis y bloquea pues sin duda este vaso linfático. Una cirugía que se hace pues a nivel de la axila cuando se interviene un tumor de glándula mamaria y se necesita sacar sin duda componente axilar. Ahí cortamos vasos linfáticos y estamos obstruyendo obviamente su retorno. Cuando hay una fibrosis, normalmente cuando se saca radiografías en menos de 3 meses, una vez, 2 veces o 3 veces, podemos provocar pues fibrosis en las estructuras blancas, impidiendo que retorne el sistema linfático hacia lo que es el torrente vascular. La filariasis, que es una parasitosis, un parásito que vive en el componente linfático y lo obstruye. Y por último, la trombosis inflamatoria y la cicatrización de un determinado tejido. El linfedema, entonces, sea cualquiera su causa, va a incrementar la presión hidrostática de los linfáticos.
La obstrucción acompañada por un aumento del líquido intersticial va a ser lo característico. Acá tenemos una glándula mamaria y hay un edema, porque los vasos linfáticos se han obstruido. Este edema, que nada más es una induración correosa, estaba antes tipificada como signo de piel de naranja. ¿Por qué se decía signo? Porque por debajo se suponía que había un adenocarcinoma ductal infiltrante de mano. Pero hoy en día también puede provocar la fibrosis, también puede provocar la tuberculosis. Entonces ya dejó de ser signo, simplemente se llama piel de naranja. Porque vean, se comparan estas dos estructuras, la naranja y la glándula mamaria, y tienen cierta similitud. Diapositiva número 74 para considerar para nuestro examen. Por último, podemos decir pues que cuando un vaso linfático obstruido, dilatado, se rompe a nivel del tórax, va a generar lo que se denomina como quilotórax. Si es a nivel del abdomen, ascitis quilosa. Y si es a nivel del corazón, del pericardio, quilopericardio. Pero un detalle, no vamos a decir quilopericardio, ascitis quilosa o quilotórax sin previo observar. Supongamos que acá no estamos viendo todavía el líquido. Entonces, muchos dicen ascitis, ¿no es cierto? Entonces, hasta que no veamos que es linfa, no se puede poner el denominativo de quilopericardio, quilotórax o ascitis quilosa. Una vez identificado el líquido recién, porque puede ser sangre, porque puede ser pus, o puede ser líquido, ¿no? Es un exudado o trasudado que se está acumulando a ese nivel. ¿De acuerdo? Entonces, cuidado que cuando vean líquido o un abdomen globoso, directamente dicen, es ascitis quilosa, o es, no sé, o es un hemoperitoneo. Si no estamos viendo el componente. ¿De acuerdo? Entonces, simplemente derrame ascítico, derrame torácico, derrame pericárdico. ¿Eso qué quiere decir derrame? Que es líquido. No sabemos la naturaleza. Si puede ser pus, si puede ser sangre, etcétera, etcétera. ¿Ha quedado claro entonces, jóvenes? Cuidado que estén poniendo la denominación sin ver. A no ser que tengan rayos X, no sé, algo en sus ojos para que puedan ver qué líquidos hay adentro. Muy bien. Con esto hemos terminado pues nuestra primera etapa. Vamos a hacer un descansito de unos 10 minutitos, al cabo del cual retornamos para continuar con nuestra segunda etapa. Si es que no hay alguna pregunta o alguna